Libro de Lucas, capítulo 6. Ok, Dios eterno, te damos gracias por esta palabra que vamos a recibir en esta tarde. Que sea un alimento bueno para cada uno de nosotros y que sea el Espíritu Santo manifestándose acá. ¿Sí? Ok, amados, bueno. A ver, déjenme ver. Vamos primero a Lucas 4, perdón. No, después del 6. Lucas 4, 14. En Lucas 4:14 nos habla de un Jesús que pasó por un proceso. ¿Ok? Nos habla en el capítulo 16, Padre, leo tu palabra en nombre de Cristo, guiado por tu Espíritu Santo. Dice, entonces fue a Nazaret, donde había sido criado, y en Shabbat fue a la sinagoga como de costumbre. ¿Ok? Ojo con eso. O sea, Jesús fue a la sinagoga, o conocido como templo o iglesia, ¿ya? Como de costumbre, ¿ya? O sea, era parte de su vida congregarse, ¿ok? Parte de su vida congregarse, ¿ya? Dice, se puso de pie para leer, ¿ok? Versículo 17 dice, le entregaron el rollo del profeta Jeremías, sí, Isaías, perdón. Sí, es Isaías. Desenrolló el pergamino y encontró donde estaba escrito, el Espíritu de Dios está sobre mí, por tanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias, lo que está en Isaías 61. A los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada, dice en esta versión, a los ciegos, para liberar a aquellos que han sido oprimidos y a proclamar el año del favor de Dios. Después de cerrar el rollo y regresar al Shamash, estoy leyendo versión hebrea, se sentó. Los ojos de todos los de la sinagoga o en la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a hablarles. Hoy, como lo han oído, este mensaje del Tanaj o del Antiguo Testamento o de la palabra o de la ley se ha cumplido. Todos hablaban bien de él y estaban maravillados de esas palabras que salían de su boca, que despertaban el interés. Aún preguntaban, ¿puede ser este el hijo de Yosef? Entonces Yahshua les dijo, sin duda algunos me citarán este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. Hemos oído de todas las cosas que están sucediendo en Cafarnaún, ahora hazlas aquí en tu pueblo. Le decían esto a Cristo porque pues estaba haciendo muchas cosas y querían que haga cosas en el pueblo de él también. Y les dijo, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. ¿Ok? En verdad les estoy diciendo que cuando Elías estaba en Israel y el cielo se cerró por 3 años y medio, de modo que la tierra sufrió una gran hambruna, había muchas viudas, pero Elías no fue enviado a ninguna de ellas, solo a la viuda de Sarfat, dice en la versión, en la tierra de Sidón. También había mucha gente con Sarat en Israel durante el tiempo del profeta Elisha, pero ni uno solo fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron y lo echaron fuera del pueblo, lo arrastraron hasta el borde de un precipicio donde el pueblo estaba construido, a fin de tirarle hacia abajo. Pero el camino por medio de la multitud y se fue lejos. Ok.
Jesús dice que empezó un ministerio poderoso después de haber sido instruido por el Espíritu Santo o lleno del Espíritu Santo. ¿Ok? Jesús empezó arrancando su ministerio solo, literal, predicando solo, fue a la sinagoga como él tenía por costumbre y empezó su ministerio solo. Y en el principio de esa lectura que les acabo de explicar o de leerles, la gente estaba impresionada y maravillada, pero pues cuando Jesús fue confrontando más a la gente, pues la gente se portó agresiva y violenta. ¿Ya? Pues así está, ¿no? Casi lo matan ahí. ¿Ya? En Lucas 6, versículo 1, habla de lo que los discípulos recogen espigas. De ese lapso hasta allá, Jesús ya tenía discípulos. ¿Ok? Ya tenía discípulos. Y dice, un Shabbat, mientras Yahshua pasaba por unos sembrados, sus discípulos arrancaron espigas de grano y restregándolas entre las manos, o sea, haciendo así, comenzaron a comer las semillas. Algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué estás violentando el Shabbat o el reposo? Yahshua les respondió, ¿no he leído nunca que David hizo lo que David hizo cuando él y sus acompañantes tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y cogió los panes de la presencia y comieron. Esto a nadie le era permitido comer, sino a los coajinos, a los sumos sacerdotes. Concluyó, el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. Ahora, quiero que bajemos al versículo 2 y dice, fue alrededor de ese tiempo que Yahshua se retiró a la región montañosa a orar. Y toda la noche continuó en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y recogió de entre de ellos a 12. O sea, tenía un grupo grande de seguidores y de ahí escogió a 12, ¿ok? Los cuales fueron conocidos como los emisarios o los apóstoles. Ya, apóstol significa emisario, uno que lleva noticias. Simeón, a quien llamó Kefa, Andri, estoy leyendo la versión hebrea, su hermano Jacob, Yohanan, Felipe, Bartamaí, Midayá, Tomás, Jacob, Ben Jalafait, Simeón, el llamado Sealot o el Celote, creo que es, Yahudá, Ben Jacob, Yahudá de Keriot, quien se volvió un traidor, dice acá. ¿Ok? Ahora, Jesús con sus discípulos no tuvo que lidiar con liberación constante. ¿Ya? No tenía que ministrarles una vez por semana. ¿Estamos acá? Amén. Jesús no tenía que estarles imponiendo manos a cada rato ni tratando sus problemas emocionales. ¿Qué hacemos? ¿Sí o no? ¿Estamos? ¿O hay algún versículo en el que ustedes hayan encontrado que Cristo tenía que estarles haciendo cada rato ministración, liberación, tratándoles de trauma, de problemas de conducta, de carácter? No. La pregunta es ¿por qué eso se acostumbra hoy? En contraste, yo no, por si acaso, ustedes saben que yo amo todo lo que es lo sobrenatural de Dios. Eso quiero que lo tengan claro antes de soltar lo que voy a soltar. Jesús, ¿en qué parte de la Biblia le encontraron orando en lenguas angelicales o lenguas extrañas? No, sí. ¿Hay alguna parte en la Escritura que describa que Jesús estuvo orando en lenguas? No, pero sí era lleno del Espíritu. Pablo dijo, yo oro en lenguas más que cualquiera de ustedes. Así está. En 1 Corintios 14, dice, yo oro en lenguas más que cualquiera de ustedes. Pero Jesús, siendo Dios, ¿por qué no lo hacía? ¿Por qué no oraba en lenguas? ¿O acaso Jesús no oraba en el Espíritu? ¿O acaso nos han enseñado la religión que orar en el Espíritu es netamente lenguas? ¿Es así o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es orar en el Espíritu? ¿Orar en lenguas? ¿O no? Porque si es así, entonces Jesús nunca oró en el Espíritu. Avanzo. Jesús nunca oró en el Espíritu, entonces ¿por qué? ¿Qué hacemos? Porque
En los 4 evangelios y en todo el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo que Jesús haya dicho que está orando en lenguas. No estoy diciendo que orar en lenguas sea malo, ojo, pero te estoy diciendo por qué él no lo hizo. Y él oraba en el Espíritu. Ojo. Una pregunta, ¿orar en lenguas qué significa? Orar en lenguas tienes que leer. ¿Sí tienes Biblia? No. Nuevo Testamento. Tienes que leer el libro de Primera de Corintios 14, ¿ya? Pero ya te voy a explicar. Y el libro de Hechos capítulo 2, ¿ya? Esos tienes que leerte, pero para que tengas una idea, para que captes la prédica, orar en lenguas significa que cuando te toma el Espíritu, empiezas a orar en lenguas que no tienen un significado humano, ¿ya? O sea que si tú oyes a alguien orar en lenguas, no vas a entender lo que dice porque se asume bíblicamente que es un lenguaje que habla tu espíritu con el Espíritu de Dios y que solo tu espíritu y el Espíritu de Dios lo comprende. Más nadie, ¿ya? Pero léete Primera de Corintios 14 y léete Hechos capítulo 2, ¿ya? Pero ahí más despuesito te explico. Pero más o menos es eso, ¿ya? En Hechos, pues descendió el Espíritu Santo, todos fueron llenos del Espíritu y hablaron en lenguas, no en lenguas espirituales, sino en otros idiomas. Francés, italiano, alemán, por ponerte nombres, ¿no? No sé, inglés, portugués, empezaron a hablar en distintos idiomas que la gente nunca había aprendido, pero que el Espíritu les habilitaba para hablar. Eso dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, Jesús nunca oró en lenguas espirituales, o por lo menos que esté registrado, ¿ya? Yo no te puedo decir que si no está registrado no oró, pero por lo menos no está registrado. Pues me voy a basar en los registros, ¿ok? Porque pues no sé si, asumo yo que si los discípulos le veían a orar a Jesús, hubiesen dicho, Jesús estaba lleno del Espíritu y estaba orando en lenguas, porque algo tan importante lo hubiesen registrado, así como otras cosas. No te puedo negar que en la Escritura, creo que está al final del libro de Juan, dice que Jesús hizo muchas cosas que no fueron registradas en la palabra, porque le dan a entender que faltaría libros para poderlo poner, y que trataron de registrar lo principal, lo más impactante. Estamos acá. Ahora, ¿por qué Jesús no ora en lenguas? Primero, porque Jesús es Dios. ¿Ya? Y no necesitaba que el Espíritu Santo le enseñe a orar o le guíe a orar, porque es Dios. Literal. Entonces Jesús no le va a pedir ayuda al Espíritu de Dios porque es Dios. ¿Ya? No todos aquí tal vez oremos en lenguas, unos sí, otros no, pero eso no implica que no estés en el Espíritu. ¿Ya? Jesús no necesitaba orar en lenguas porque es Dios, es el Hijo de Dios y conoce cómo conectarse con el Padre, aunque por decirlo así, aunque él vivía conectado con el Padre. ¿Ok? Ahora que tú puedas o no orar en lenguas, pues tiene que ver primero con el don que tengas, si lo tienes o no para orar en lenguas. Pero muy independientemente de eso, si no lo tienes, eso no implica que no estés orando en el Espíritu. Ahora, ¿qué significa orar en el Espíritu? Significa que es el Espíritu de Dios quien te inspira a decir lo necesario delante de Él. ¿Ya? ¿Se acuerdan del video que yo pasé hace un par de días sobre la comparación de lo que era conectarse con Dios desde el punto de vista científico? No sé si vieron el video. ¿Cuántos vieron? Levanten la mano. ¿Ya? Solo 3, 2. No vieron más. El resto no vio. Pasé al chat, verán. ¿Ya? ¿Qué dice en ese video? Dice que un científico tomó a gente y le hizo un escaneo de su cerebro mientras oraban. Y dice que el lóbulo frontal, si no me equivoco, que dice ahí en el video, dice que dejaba de activarse, ¿ya? Y dice que el lóbulo frontal es el encargado de tu área más lógica, o que te conecta con lo tangible, con lo natural, y que eso se desconectaba. ¿Ok? Entonces, pero ¿qué era lo que hacía esa gente cuando oraba? Literal, se aislaban a solas, sin que nadie les distraiga. Entonces, mientras les hacía ese escaneo, no había distracciones, no había otras personas, ¿ya? Y dice que estas personas de este estudio se quedaron solas, ¿ya? Y dice que entraron en un estado tan profundo de paz y de calma que empezaron a conectarse más con Dios y se desactivó esa parte de su cerebro, por decirlo así literal.
Al haber pasado eso, significa que la mejor forma en conectarte con Dios es cuando tú te pones en modo silencio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una oración o cómo se empieza una oración? Primero aprendiendo a callar tu cabeza. No estoy diciendo que pongas tu mente en blanco. Estoy diciendo que aprendas a poner en silencio tu mente, que es lo más difícil. Porque cuando logras poner en silencio tu mente, ¿qué significa poner en silencio tu mente? Dejar de estar pensando en cosas que no vienen al caso en ese momento. ¿Ya? ¿Y cómo se supone que puedes poner en silencio tu mente? Pues empezar a pensar, si vas a pensar en algo que no es Dios, o sea, tienes que conectarte con Dios, empezar a pensar en Él. Por eso tienes que poner una adoración suave de fondo cuando vas a orar. ¿Ya? Exacto, cautivo todo pensamiento, o sea, todo lo que te distrae. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué topo este tema? Porque si tú no entiendes o no comprendes o no puedes tener una relación profunda con Dios o conectarte bien con Dios, estás viviendo una vida repetitiva. O sea, si tú pasas tiempo con Dios, ¿ok? Si tú estás conectado con Dios, se supone que tienes un tiempo de oración o en grupo o a solas o las dos cosas, tienes tiempo de leer la escritura, ¿ya? Tiene que haber una alineación entre tu ser espiritual y Dios. Y tiene que notarse. Porque quien lleva una conexión con Dios debe notarse. ¿En qué? En que debe haber calma. ¿Ya? Si yo veo una persona alterada, con variaciones de carácter, de conducta, yo voy a dudar mucho si realmente está pasando tiempo con Dios. Amén, ¿estamos? ¿Ya? Porque si tú tienes tu mente desalineada, descentrada, te alteras, te descompones, te desajustas, ¿dónde está Dios? Porque supone que Dios pone orden dentro cuando habita dentro de una persona, porque somos un templo. ¿Ya? Elías, para que descienda fuego en el altar, ordenó el altar. Si no hay un orden, la presencia no desciende. Si tu interior no está en orden, Dios, ¿cómo se va a manifestar? Tu mente, tu corazón tienen que estar ordenados para que la presencia descienda, el fuego se prenda. Amén. ¿Estamos? Entonces, en una mente atribulada, ¿cómo puede moverse Dios? En una mente que está siempre en conflicto o con desórdenes emocionales o desórdenes de carácter, ¿cómo puede moverse Dios? ¿Cómo puede manifestarse Dios si tú mismo no estás alineado? No se manifiesta. Exacto. Entonces, no todos son diablos en lo que tienes en tu mente. No todo tiene que ver con diablos o con demonios o con espíritus inmundos. Muchas veces es un desorden de carácter que no tiene nada que ver con algo espiritual. Porque el apóstol Pablo, cuando le confrontó a Pedro, creo que está en el libro de Santiago, no me acuerdo bien, pero dice, Pedro, veo que sigue siendo un hipócrita. Lo acabó. Eso no implica que Pedro estaba endemoniado o tenía un desorden espiritual, porque Pedro estaba comiendo con gentiles y cuando entraron los fariseos, los religiosos, los legalistas, Pedro se paniqueó y se hizo loco. Y Pablo le vio. Le dijo, ¿cómo comes con los gentiles? Dando a entender que eres una persona distinta, pero vienen los religiosos, los fariseos, y te estresaste porque no quieren que te vean comiendo con los gentiles porque te van a hablar, te van a juzgar o van a hablar mal de ti. ¿Todavía te preocupa eso? Pedro sigue siendo un hipócrita. ¿Ya? Pero eso no significa que Pedro haya estado endemoniado, sino que tenía un problema de conducta, de su carácter que no había sido manejado por Dios. Y no porque Dios no pueda, sino que porque Pedro no le dejó a Dios trabajar en esa área. Porque Pedro era muy impulsivo en ciertas cosas y en otras no. Le preguntaban de Jesús, lo negó. ¿Ya? Pero en algunos casos fue el primero en resucitar a un muerto. Apenas empezó Jesús resucitó. ¿Estamos? ¿Qué significa esto? Que todo hijo de Dios debe concentrarse en analizar su interior y alinear su carácter. Dios no puede trabajar con gente con el carácter desalineado, porque eres una confusión para el resto. Jesús no tenía que estar ministrando a sus discípulos con problemas de conducta.
Pastor, cuando uno va a evangelizar y también uno se pone en el modo de desconectarse totalmente, excluye a través del Espíritu y no puede mandar. Exacto. Y uno ni cuenta se da y es como que Dios comienza a obrar. El Espíritu te empieza a usar. ¿Ya? El Espíritu te empieza a usar. Jesús no ministró a ninguno de sus discípulos, no le dijo, a ver, tú vienes, me dijo que te escoja a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, pero tengo que hacerte liberación. ¿Han leído esa parte? No les tuvo que hacer liberación. Ahora, ¿por qué? Si Pedro pues venía de ser pescador, el otro era un cobrador de impuestos, el otro era un médico, ¿ya? Pero entendemos que en esa época el pueblo israelita, y obviamente hasta la fecha, era un pueblo que vivía sumergido en las escrituras, ¿ya? No te digo que no tengamos que ser ministrados o liberados, pero cada rato hay que estar lidiando con problemas emocionales y mentales de la gente. Algo no está bien. Los discípulos tenían heridas que no podían haber sido sanadas. O en sí, Puede ser, ¿ya? Pero no podemos, y justo a eso voy, no podemos poner a la misma altura una herida con una influencia demoníaca. ¿Ya? No siempre es igual, porque netamente puede ser una conducta de la persona que tiene que ver con tu carácter. Yo conozco gente muy encendida en Dios, pero su carácter está hecho pedazos. ¿Ya? Y ahí es cuando la gente se aleja de las cosas o no se quiere estar con esa persona porque dicen, yo no entiendo cómo Dios, cómo tiene tantas cosas de Dios, pero su carácter está patas arriba. No, ni siquiera obras de la carne, porque obras de la carne es algo más fuerte. Es gente que literal, o sea, están metidas en Dios, pero no han cedido su carácter a Dios. No lo reconocen como falta. No, es cuestión de carácter, es cuestión del proceder de la gente. No se dan cuenta que de pronto su carácter no está formado y no buscan su carácter. Puede ser, o puede darse el caso de que las personas o los humanos no nos gusta soltar todo a Dios por miedo a la fragilidad o a sentirnos vulnerables. ¿Ya? Miren a lo que voy. Dime, príncipe. ¿Ah? Anda, ñaño, no me tienes que pedir permiso para eso, tranquilo. Lucas 6, versículo 27. Sin embargo, aún a ustedes que están escuchando, les digo, después de haber hablado sobre las bienaventuranzas, amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian. Es como que da una lista de qué tienes que hacer. Bendigan a los que les maldicen, oren por los que les maltratan. Si alguien les golpea en una mejilla, ofrézcanle a la otra, y si alguien quita tu abrigo, deja que tenga su camisa también. Si alguien te pide algo, dáselo. Si alguien se lleva lo que no es tuyo, no se lo reclames. Traten a la gente como quisieras que te traten a ti o a ustedes. Denle de qué les aprovecha si solo aman a los que aman a ustedes. ¿No? Y empezó a dar una lista. ¿De qué les aprovecha si solo hacen el bien a los que hacen el bien a ustedes? Eso lo puede ser cualquiera. ¿De qué aprovecha o de qué les aprovecha si solo si solo prestan a los que ustedes saben que pueden pagarles? También los pecadores se prestan el uno al otro, esperando ser pagados por completo. En cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada a cambio. Su recompensa será grande y serán hijos de Ja Elión o de Dios, porque Él es bondadoso para con los ingratos y malvados. Él es bondadoso para con los ingratos y los malvados. Sean misericordiosos así como su Padre es misericordioso. Esta parte me encanta. Él es bondadoso para con los ingratos y malvados. Seguimos, Dani, ¿qué hacemos? Quiere decir que Dios es bueno con el malvado y con el ingrato, pero nosotros no. ¿Ya? Dios es bueno con el ingrato y con el malvado. Sabiendo Dios que el malvado está haciendo cosas que a Dios no le gustan,
y que el ingrato pues no es agradecido por quien le hizo bien a él. Eso es ser ingrato. ¿Ya? Hicieron algo bueno contigo, pero tú pues no dijiste ni gracias. Eso es ser ingrato. ¿Ya? Y Dios dice que es, te voy a repetir de nuevo, bondadoso para con los ingratos y malvados. ¿Ya? Dios es bondadoso para con los que no están haciendo lo que Él les pide y con los que no son agradecidos con Él. Pero Él es bondadoso. Entonces ahí es cuando yo me doy cuenta de lo que es religiosidad. ¿Ya? Porque la gente religiosa no va a proceder bien con el malvado, no con el malvado ni el ingrato. Porque la gente religiosa o la religiosidad siempre se va a enfocar en tu falla. Siempre se va a enfocar en tu falla y va a alinear tus fallas con algo espiritual. Si no cambias o si no procedes así, si no procedes esto, es porque algo espiritual tienes mal. Y pues simplemente no es así. ¿Ya? Pastor, estoy mal económicamente. Supongamos que Pastor Julio es religioso. ¿Ya? Pastor Julio, estoy mal económicamente. ¿Qué va a hacer Pastor Julio? La versión religiosa de un Pastor Julio. Te va a decir, es que no has de estar diezmando y ofrendando como según haya sido prosperado, sino has de estar dando menos de lo que te toca. Y por eso el devorador está tocando tus ingresos. Eso te va a hacer un religioso. Entonces te va a decir, arrepiéntete, busca de Dios, ora y ayuna. Pastor, no puedo dormir bien. Es que algún pecado oculto has de tener. Es más, ahorita que me estás hablando siento hasta náuseas. Eso es un pecado oculto. Bueno, así te va a hablar un religioso. ¿Ya? Pastor, estoy lidiando con pornografía. Es que pues debe ser una atadura porque toda tu familia debe ser una tarea de morbosos y qué sé yo. ¿Ya? Pero nunca te va a restaurar, siempre te va a caer encima, siempre te va a estar atacando en tu falla, un religioso. Y tal vez el religioso va a querer alinear lo que tú estás teniendo con algo espiritual, y no siempre es así. Simplemente tal vez es falta de carácter. ¿Ya? Muchas veces cuando tú eres codependiente de algo, ni siquiera es una atadura espiritual, es falta de carácter. ¿Por qué? Porque ¿en qué me baso? Hay gente que tiene una atadura en X cosa y se ora y sigue. Y sigue. No es algo espiritual, porque si fuera algo espiritual con la oración y la presencia de Dios se hubiese quitado. Hay cosas que te tocan hacer a ti. Hay cosas que te tocan hacer a ti, que Dios no las va a hacer por ti. ¿Ya? Mire. A ver, déjame ver si encuentro este versículo. Perfecto. Efesios 5. Efesios 5:1. Denme un minutito, déjenme buscar. Creo que estaba en Gálatas 4. Ya. Les dije Efesios 5, ¿no? Así pues imiten a Dios como sus hijos amados y vivan una vida de amor. Así como también el Mesías nos amó en verdad, se entregó como ofrenda en lugar de nosotros, como sacrificio de muerte a Dios, como agradable olor fragante. Entre ustedes dicen, ni siquiera se debe mencionar lo que es inmoralidad sexual ni ningún tipo de impureza o avaricia. Esto es absolutamente inapropiado para el pueblo santo de Dios. También está fuera de lugar las obscenidades, habladurías, perdón, pero así está la traducción acá, habladurías estúpidas y lenguaje grosero.
Más bien deben permanecer dando gracias. De esto pueden estar seguros. Toda persona sexualmente inmoral, impura y avariciosa, y esto es todo adorador de ídolos, no tienen parte en el reino del Mesías y de Dios. Nadie que engañe con palabras huecas. Es por estas cosas que el juicio de Dios cae sobre los que le desobedecen. Así que no sean copartícipes con ellos. ¿Ya? En el 4 termina diciendo, permanece dando gracias. No permanecer pidiendo. Te vuelvo a repetir, Jesús no tenía que estar ministrando a sus discípulos siempre. Jesús no tenía que estar haciendo liberación cada rato. Ustedes van a decir, pero pastores que estaban andando con Jesús. No es cuestión de que si andaban o no con Jesús. Es cuestión de que ellos tenían carácter y firmeza. Y se mantenían. Si era sí, no era no. Había una firmeza de carácter. Una conducta, eran columnas. ¿Ya? Entonces, si ellos empezaron a ser guiados o discipulados por Dios, empezaron a mantenerse firmes. Empezaron a lidiar consigo mismo, no contra el resto. ¿Ya? Empezaron a lidiar consigo mismo. El pastor no sabe, las pastoras no saben. Solo tú sabes lo que tienes que lidiar dentro de tu mente, de tu corazón. Tú puedes decir, Pastor Julio te llama y te dice o te escribe, ¿cómo estás? Bien, aleluya, gloria a Dios, pero estás hecho pedazos. Pero no quieres decirlo porque no quieres demostrar que estás mal, porque piensan que vas a estar en algún problema espiritual. Simplemente no tuviste un buen día. Simplemente las cosas no te salieron bien. Simplemente te levantaste mal genio, pero eso no implica que tenías un espíritu de ira o de contienda. Porque si estás mal genio, el religioso te va a decir, tienes un espíritu de ira. Pero si la palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, no le des lugar al diablo. ¿En qué libro está eso? Ayúdenme a buscar, por favor. Quiero soltar algo que está ahí. Airaos, pero no pequéis, no le des lugar al diablo. ¿Ya? Eso está dentro de la vida que le agrada a Dios que llevemos. ¿Sí? Entonces, mira. Tienes que empezar a darle a Dios acceso a tu conducta. No puedes andar con una conducta desalineada. ¿Ya? Las oraciones no son solo pedir por o solicitar algo. Eso no es orar, eso es una petición. Hay una diferencia entre orar y pedir. ¿Ya? Jesús dijo, pedid y se os dará. Pero oración es algo muy distinto y la gente está confundiendo peticiones con oraciones. ¿Estamos? La gente está confundiendo peticiones con oraciones. Una cosa es pedir y se os dará y todo lo que pidas. Yo sé que la palabra dice, todo lo que pidas en oración a mi Padre, Él te los dará. Sí. Pero cuando Jesús fue a orar en el monte, ¿estaba pidiendo algo o estaba agradeciendo por algo o estaba rindiéndole cuentas? Padre, de los que me diste no perdí ni uno. Salvo el que fue obviamente hijo de perdición. ¿Ya? Los he protegido con el poder de tu nombre. Así está. No se puso a pedirle, Padre, necesito esto, necesito el otro. Jesús vino a cumplir las peticiones del Padre. Él no vino a pedirle nada. Porque Jesús tenía todo y estaba pleno en lo que el Padre había. ¿Encontraron el versículo? Gracias, Ana. Y te voy a leer esto en la versión Dios habla hoy. Dame un minuto. Efesios 4 me dijiste, Noani. Gracias. Quiero leerles desde el 17. Efesios 4, 17. Esto es algo que prediqué incluso en mi iglesia ayer en el Valle. Y dice, esto pues es lo que les digo, versión Dios habla hoy. Les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. O sea, hay mucha gente que vive según su criterio, pero no según el criterio de Dios.
¿Y cuál es tu criterio? Esto hago, esto no lo hago, esto de la parte de la palabra lo aplico o no lo aplico porque no me conviene o porque no quiero. Y aplico solo lo que me interesa. Eso es según tu criterio. ¿Ya? Pero dentro del reino espiritual eso se llama tibieza, porque esto quiero aplicar de la Biblia, pero esto no. O esto, pues, dependiendo si una autoridad me lo dice que está bien o no. Pero no se trata de que si el pastor Julio te dice si está bien o no. Se trata de que tú tienes que entender que la Biblia es la que te está diciendo. Porque por más de que yo sea un pastor y te digo, hazlo así, pero si no está de acuerdo con la palabra, ¿por qué lo tienes que hacer? ¿Estamos? Entonces eso es moverse según el criterio propio, según mi criterio. Y aquí no se trata del criterio de alguien, se trata de lo que la Escritura dice. Porque la Escritura es quien te confronta contigo mismo y con la parte más oscura que tú llevas adentro, que nadie conoce, que nadie oculta. Si eres una persona tóxica, si eres un hombre agresivo, una mujer agresiva, un hombre violento, una mujer violenta, un hombre manipulador o una mujer manipuladora, lo que sea. Eso te va a confrontar la Escritura. No el pastor, porque el pastor no es Dios, ni la pastora tampoco para conocer tu corazón, porque solo Dios conoce el corazón. Pero cuando tú lees la palabra y la profundizas a conciencia, el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra, el Espíritu Santo te va a confrontar contigo mismo. ¿Ya? Mira lo que dice acá, versículo 18, y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan, está hablando de la gente pagana, ¿no? Dice, no sean como los paganos, dice. Tienen oscurecido el entendimiento, ellos no gozan de la vida que viene de Dios. No gozan de la vida que viene de Dios. Entonces, yo para entender que si alguien es hijo de Dios, yo tengo que verle que está gozando de lo que Dios le está dando. Pero si vives solo en tribulación, en angustia, en ansiedad, en desórdenes emocionales, en desvariaciones de carácter, ¿no? Estás alabando a Dios y 5 minutos después estás mal genio. Estás orando y 5 minutos después estás mal genio. Está re mal. ¿Estamos? ¿Ya? Ellos no gozan de la vida que viene de Dios. Supone que si yo salgo de un momento de alabanza o salgo de la iglesia, yo no voy a discutir con la gente, yo no voy a pelear con la gente, yo no voy a estar en conflicto con la gente. Si salgo de un tiempo de oración, yo no me pongo a estar buscando pleito o pelea con la gente. Pues algo no está bien. Tengo un problema de carácter, de conducta, de emoción muy denso. O Jesús pasaba peleando con la gente. No. Él salió del tiempo de oración o de la cena que hacía con sus discípulos y salió tranquilo. El único rato que ni siquiera peleó, sino que tú viste que se angustió, fue cuando ya tocaba el momento de su sacrificio. Te dijo, Padre, si puedes, haz que pase esta copa. Nada más. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son, perdón, pero así está la traducción acá o la versión, ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Versículo 20, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. No conociste a Cristo para vivir así, como lo que describimos arriba. Pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él quiere, según la verdad que está en Jesús. Tienes que aprender a vivir como Él quiere, según la verdad que está en Él. ¿Ya? Aprender a vivir, ¿ok? Por eso deben ustedes renunciar a la antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran. Y de todo eso ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse. Aquí no dice que Dios es el que te va a renovar, dice, debes renovarte espiritualmente en su manera de juzgar. Porque hay mucha gente que juzga en el espíritu, ¿ya? Pero la forma de juzgar en el espíritu es ver las fallas de Raimundo y todo el mundo. Deben renovarse en su manera de juzgar. Quiere decir que la forma en que la gente está juzgando no está bien. Porque el juicio empieza ¿por dónde? Dice la Escritura. ¿Por dónde? Ay. ¿Y dónde es casa? Exacto. El juicio empieza en ti mismo. Tú tienes que verte tú qué estás haciendo tú mal. Porque eres casa, templo de Dios. ¿Qué estás haciendo tú mal? El juicio empieza por casa. Tú no tienes por qué andarte fijando en las fallas del resto. Tienes que andarte fijando en las tuyas. Y cuando dices, es que yo me siento bien con Dios. Ok, perfecto. El rey David dijo, si encuentras algo de tinieblas en mí, sácala. Porque tú no sabes si tienes algo de tinieblas, pero Dios sí.
Peor si sales no lo puedes sacar. Eso es más fuerte. Versículo 20, pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él, que deben vivir como Él quiere según la vida que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de todo lo que antes eran, ya que todo lo que se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Príncipes. ¿Estamos? A causa de los deseos engañosos. ¿Qué son los deseos? Engaño. Los deseos te van a hacer caer en un engaño. Tus deseos te engañan. Lo que tú sientes, tus emociones te engañan. ¿Estamos? Lo que tú sientes te engaña. Tú no puedes guiarte por lo que sientes, porque los deseos son engañosos del corazón del hombre. ¿Estamos acá? Dice, deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar, revestirse de la nueva naturaleza. ¿Quién te va a revestir? ¿Dios o tú? ¿Quién te va a revestir? ¿Quién? ¿Quién? Exacto. Y revestirse, dice, deben renovarse espiritualmente. Tú eres el que te tienes que renovar. Debes renovarte espiritualmente en tu manera de juzgar, revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. Revestirte, tú eres el que se viste todas las mañanas. Dios no te va a poner la armadura de Dios, tienes que ponértela tú. Amén. Dios no va a mandar un ángel que te va a vestir. Eres tú el que se tiene que revestir. Las cosas en tus emociones no van a cambiar si tú no haces algo. Por lo tanto, ya no mientan más. Si no, digan cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. Aquí viene el que les decía que busquen. Si se enojan, no pequen. Dios no te prohíbe el enojarte, porque te ven, uy, el hermano está enojado, hay que echarle fuera ese espíritu de enojo. No, es que nadie te va a quitar el enojo, ni Dios. Porque Jesús, para sacar las mesas que estaban de los mercaderes en el templo, estaba enojado. ¿O no? ¿O estaba contento, o se era riendo? No, estaba molesto. Estaba muy molesto. ¿Ya? Si se enojan, no pequen, dice. Dios no te prohíbe enojarte, te dice que no peques. O sea, tienes que analizar tu conducta. Puede haber muchas cosas que te enojen, pero tú tienes que entender cómo estás actuando después de tu enojo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás diciendo a la gente por causa de tu enojo? Entonces ahí te vas a dar cuenta si estás pecando o no. Porque hay gente que puede estar muy enojada, pero puede estar tranquila, callada, serena. ¿Ya? Que el enojo no les dure todo el día, dice acá. No le den oportunidad al diablo. El que roba, deje de robar. Y póngase a trabajar, dice. Realizando un buen trabajo con sus manos para que tengan algo que dar a los necesitados. Para eso te sirve el trabajo. No solo para hacer plata, sino para ayudar al que lo necesita. ¿Ya? No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes lo escuchan. Y malas palabras no solo son insultos, o malas palabras como decir palabras de grueso calibre, que obviamente no les voy a pronunciar. Pero malas palabras también tienen que ver con maldecir al resto, porque no es algo bueno, es una palabra mala. Estás diciendo algo malo, estás soltando una maldición. No solo tiene que ser con una palabra, con un insulto, sino tiene que ver con algo que tú estás maldiciendo al otro. ¿Ya? Yo sé que muchos acá pues muestran una forma de proceder, pero en casa son distintos. ¿No? Como les dije en la iglesia del Valle, muchos aquí nos podemos levantar la mañana y golpearnos el dedo gordo con la pata de la cama y no vas a decir aleluya, gloria a Dios, qué bueno que es. Tal vez no se te salga un amén o un gloria a Dios, se te va a salir otra cosa, porque te diste un golpe muy fuerte en el dedo. No por eso Dios te va a mandar al infierno. Pero hay muchas cosas que ustedes hacen en casa que acá no las hacen. Porque sabes que vas a quedar mal. ¿O no? En casa no vas a gritarles a tus hijos como les gritarías, o no vas a gritarles aquí a tus hijos como les gritarías en casa. No vas a exhortar a tus hijos como los exhortarías en casa acá.
¿No? Pues aquí podemos ser amén, aleluya, gloria a Dios. Ya, pero tu hijito va a decir, mi mamá mientras en la iglesia está alabando a Dios, en mi casa me está masacrando con la chancleta. Ya, me deja casi al borde de la inconsciencia. ¿Ya? ¿Estamos? Va. Tal vez aquí en la iglesia a tu esposo o a tu hermano, a tu hermana, a tu primo, a tu prima le tratas bonito, pero en casa es distinto. Ahí sí hay las palabrotas o qué sé yo, no sé, parafraseo. ¿Me captan? ¿Ya? Ahí sí hay gritos, hay discusión, hay pleitos. Estamos acá. Yo no sé si ponerles un ejercicio. ¿Cuántos están dispuestos a usar el lenguaje y la actitud que tienen en sus casas acá? Yo quisiera que todos los días que vengan acá, todos actuemos como actuamos en nuestras casas. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren o no? ¿O no? O dicen, no, pues que pastor, yo... ¿Qué, Ani? Yo en mi casa no hablo. Con la gata ahí. No. Porque acá es, híjole. ¿Ya? Pero en casa. No sé en casa. ¿Ah? No sé en casa. Si va, si es tranquilo como acá, normal. No eres su hijo, mijo. No sé, bueno, No eres su hijo, no te portas mal, no le haces tener iras. ¿Cómo que no? ¿Ah? pero como si no fuera, pues. Ya, no tiene que pagarte los estudios ni nada de eso. Ya, es distinto. No, estamos acá, amén. ¿Me captan? ¿No es cierto? Entonces dice, no hagan que se entristezca el Espíritu Santo, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Aquí voy a hacer una pausa y con esto prácticamente casi termino. Liberación definitiva. Seguimos, Ivancito. ¿Por qué habla de una liberación definitiva? Ya no se ahí como que una liberación después de un tiempo, otra liberación y así, una de fija. No, dice para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que les dé la liberación definitiva. O sea, el día de tu liberación definitiva no ha llegado. Y no lo va a hacer ningún aceite, ni imposición de manos, ni oración, ni ayuno. Lo va a hacer Dios. Dice Dios, la obra de Dios, la liberación de Y pastor, ¿cómo se Hay algo de lo que todavía tienes que ser liberado y lo va a hacer solo Dios. tienes? El día de tu liberación definitiva, cuando Dios venga, cuando te mande a llamar, cuando sea la resurrección de entre los muertos, cuando sea el arrebatamiento. ¿De qué tiene que liberarte Dios? Aquí habla de una liberación definitiva. ¿De qué tiene que liberarte Dios entonces? Vamos por ahí. ¿Por qué de este cuerpo? Porque este cuerpo, por más de que el pastor te imponga manos, hable en lenguas, haga lo que haga, te ponga el talid encima, toca el shofar, te eche aceite, te eche vino, lo que sea, pero estás sujeto a tu cuerpo. Y tu cuerpo va a ser una de las herramientas magníficas en las cuales Satanás puede usar. Así de simple, porque mientras tengas un cuerpo físico vas a tener emociones, sentimientos, un carácter, una conducta, pensamientos de novelas trágicas que te vas a inventar en tu cabeza y un montón de tonterías, porque tienes un cuerpo físico. Y esa es la liberación definitiva de lo que Dios te tiene que hacer, porque este cuerpo es una prisión que, valga la redundancia, te tiene preso en este planeta. Y mientras haya ese cuerpo físico vas a tener que lidiar contigo mismo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de quién, del diablo, cuídate de los demonios. No, tienes que cuidarte de ti mismo porque tú eres tu peor enemigo, ni siquiera Satanás, porque Satanás ya fue vencido. Uno a veces se contamina también. Mira, yo en mi trabajo a los pacientes les sé decir, ¿qué tiene? Me dice, tengo esto, y no sé, es que mis papás esto, no, papito, no, mamita. Le digo, mire, el culpable de su estado de salud es usted mismo, nadie más. Así de simple.
Tú eres responsable de tu estado de salud, tanto física, mental y espiritual. No es que mis papás de chiquito me pegaban, mi mamá me daba con el alambre de púas, me apagaba la plancha en la cabeza, esto, lo otro, lo que sea. No, ya. Doctor, una pregunta. Será, yo no sé, pues, yo siempre he tenido esa pregunta. Y a veces siento, y he sentido cosas que, ¿será que este mundo va a llegar a ser lo que yo siempre quise? Un paraíso. A ver, buena pregunta. El mundo no va a ser un paraíso porque pues la palabra de Dios dice cielo y tierra pasará. Esto tiene que desaparecer, literal. ¿Ya? El paraíso es arriba. Después de que mueras vas al paraíso, ni siquiera al cielo. Vas al paraíso. Después de esperar el juicio de las naciones, pues ahí vamos al cielo, que es literal donde está Dios. ¿Ya? Pero en Apocalipsis tiene que desaparecer cielo y tierra porque viene un cielo nuevo y una tierra nueva. Dios va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Estamos acá? Ahora, mientras tengas el cuerpo físico, vas a vivir en conflicto con tus emociones y con tu carácter. Y ahí es cuando tienes que aplicar esto. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Es la única forma en que tu cuerpo va a dejar de fastidiarte tanto. Es la única forma en que vas a dejar de ser tóxico y tóxica, trágico y trágica. Que vas a dejar de estarte fijando en los conflictos, porque es tu propia mente la que te frena. Es tu propia mente la que te frena. Tú eres el que se pone pretextos y trabas. No es que no, porque no va. No. Es que esto no, porque no. Se necesita disciplina para formar el carácter. Sí, un carácter no formado es la imagen de una persona indisciplinada. ¿Ya? ¿Cómo te das cuenta? Pues analiza tu vida espiritual ahorita y hace 5 años. Tú vas a decir, no, pues ahora tengo mayor conocimiento. No te estoy hablando de conocimiento de Dios. Te estoy hablando en que has progresado. ¿Sigues lidiando con el mismo problema? Si sigues lidiando con el mismo problema, tu vida espiritual sigue estancada años atrás, donde empezó tu problema. Pastor, yo estoy lidiando con este problema. ¿Cuánto tiempo? 5 años. Entonces tu vida espiritual sigue 5 años atrás. Así de simple. No hubo progreso. Solo adquiriste conocimiento bíblico, pero no adquiriste poder ni autoridad espiritual. Porque si hubieses adquirido poder y autoridad espiritual, lo que te atormentaba hace 5 años atrás y el problema espiritual que te tenías hace 5 años atrás, no lo tuvieras hoy. Entonces estamos hablando de un estancamiento espiritual. Adquiriste conocimiento, sí. Es como los sacerdotes católicos. Tienen mucho conocimiento teológico, pero siguen inclinándose a besar los pies de una imagen. Oh, ¿de qué les sirve tanto conocimiento si siguen besando los pies de una virgen de yeso? Entonces no tuvieron un encuentro con Dios, solo se llenaron de información. Y yo conozco gente que no conoce mucho de la Biblia, que tiene que ver dónde está el libro de Génesis y tienen que buscar en el índice. Pero el diablo no les tiene pasando trabajo. ¿Ya? Puedo ver gente en el pueblo, y no me refiero solo a este pueblo, pero hay gente en el reino de Dios que hablan mucho de poder, de autoridad, pero todo está patas arriba. Las descendencias hacen lo que quieren y papás no pueden controlarlo. O la descendencia diciéndole a los papás qué hacer, o los hijos diciéndole a los papás qué hacer, porque ven que los papás no tienen carácter espiritual. Se me fueron. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo estás espiritualmente. No es hablar en lenguas, no es temblar, no es ayunar, no es orar todos los días, no es leer la Biblia todos los días. Es hechos, frutos, acciones. Hola, príncipe, ¿cómo vamos? ¿Ya? Porque el ser cristiano y el tener autoridad no define cuánto lees la Biblia, cuánto oras y cuánto ayunas. No se trata de dejar de pecar. Se trata de que llegas a amar tanto a Dios que tu deseo de pecar se fue. Porque cualquiera puede dejar de pecar. Si eras una persona que le gustaba la fornicación,
No porque dejaste de fornicar quiere decir que ya dejaste de pecar. Pastor, ¿cómo? Porque puedes dejar de tocar mujeres, pero las puedes estar acá. Te desnudaste a todas las mujeres de Quito en tu mente. Sigo. ¿Me captaron? Entonces no se trata de no ver la acción de tu pecado. Si acá tu mente sigue torcida. ¿Ya? No se trata de que ya no hables mal del hermano si sigues pensando mal de él. Porque no se trata de que ya no se vea que lo hagas. Se trata de que ya no esté dentro de ti dominándote. ¿Ya? De eso se trata una vida en Cristo. Brujos ayunan y oran. Brujos leen la Biblia negra. Brujos también hacen retiros. Brujos también hacen ofrendas. ¿Qué te diferencia de ellos? Si ellos hacen lo mismo. El asunto es que tienes que... No, los brujos también se aman. Sí, yo conozco brujos que en la calle se cogen y se abrazan. Y dicen, ñaño, te amo. Lo que te tiene que diferenciar es que tienes que tener presencia de Dios. Porque hasta el ateo puede leerse la Biblia. Y de hecho la leen para darte la contra. Y le buscan fallas. ¿Ya? Pero es la presencia. Y cuando tienes presencia no se trata de temblequeos o de cosas. Y eso no te digo que esté mal, ojo. ¿Ya? Tener presencia significa estar alineado con Dios. ¿Ya? Jesús andaba alineado con Dios. Y cuando los apóstoles le decían, maestro, tiene que comer. No ha comido. Yo no necesito comer. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Maestro, si hacemos esto, yo tengo que hacer lo que el Padre me dijo, no lo que ustedes me dijeron. Eso es una persona alineada. ¿Ya? No es una persona que un día está contenta, otro día está triste. Un día está pues ahorcando a todo el mundo y 5 minutos después está brincando y cantando alabanzas. ¿What? Hasta Dios se va a confundir viendo un hijo así. Va a decir, ¿qué onda con este siervo? Se levantó contento, alabando, y después se puso a armarle relajo a la esposa, y después estuvo jugando con su perro diciendo que me ama, y después de 5 minutos está metiendo una pizza a su hijo, y después estaba diciendo a todo el mundo hablando bien de mí, y 5 minutos después estaba cayéndose a puñetes con alguien. ¿Qué? Hay mucha gente así. ¿Y qué es lo que está pasando? Que muchas veces reaccionamos a la presencia. Porque todo reacciona a la presencia. Cuando Dios se acercó a conversar con Elías a la montaña, el volcán erupcionó, las piedras se partieron, la tierra tembló, y hubo fuego y viento. Todo reaccionó a la presencia. Pero la piedra siguió siendo piedra, el volcán siguió siendo volcán, el viento siguió siendo viento, el fuego siguió siendo fuego. Todo reacciona a la presencia, hasta los demonios reaccionan a la presencia. Jesús se acercaba a un endemoniado. Jesús, hijo de David, hijo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos? Hasta los demonios reaccionan a la presencia. No porque reaccionas a la presencia significa que estás bien con Dios. Es imposible no reaccionar a la presencia. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua, hasta los demonios, en el cielo, en la tierra, abajo de la tierra. Y se pondrán de rodillas. Así no estén bien con Dios. Satanás no va a estar bien con Dios nunca, pero se va a arrodillar y va a confesar a Jesucristo como su Señor. Pero no por eso se va a ir al cielo. No, Satanás va a hacer la oración de fe, como algunos dicen, ¿no? Va a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, pero no se va a ir al cielo, Satanás. No se trata de una oración. Se trata de una alteración adentro, de una muda en una nueva persona. ¿Ya? No porque tu tono de hablar cambió desde que conociste a Jesús o porque ya te expresas bonito, dices buenas palabras. No, no se trata de eso. ¿Ya? Hay gente que sigue siendo tal vez poco comunicativa desde que conoció a Dios, pero por dentro están alineadísimos. Y tal vez en la alabanza les ves serios, pero adentro están en un gozo y un júbilo magnífico. Tal vez no sueltan mucha palabra elaborada cuando oran de, oh Señor, tú eres el Todopoderoso, Ja Elión, Yahshua, Hamashia, el Hacedor, y empiezan a hacer muchas pomposerías, pero tal vez no están bien con Dios. Porque la forma en que oras no va a demostrar cómo estás con Dios. Lo que va a demostrar cómo estás con Dios es cómo actúas.
Hay mucha gente que es muy amorosa y muy cariñosa y no tienen a Dios en el corazón. Y hay gente que tú le ves callada, calmada, sin mucho hablar y están súper bien con Dios. La mayoría de profetas del Antiguo Testamento pasaban aislados. Eran literal unos antisociales y depresivos. Literal. Y estaban bien con Dios. ¿Ya? Así tal cual. Jesús las veces que tenía que orar se apartaba solo, se descolaba de sus discípulos. Pero no por eso quiere decir que estaba mal con Dios. Ya, como muchos me dijeron en el retiro con la iglesia de Tulcán. Pastor, no le vimos en la oración de grupo en la mañana. ¿Dónde estuvo? Allá en la esquina orando. Ay, pero es que tiene que estar en el grupo con todos. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque todos lo dicen. Yo me fui a una esquina ahí, en la piscina ahí, tapado con mi talit, tranquilo. Y Dios me estaba mostrando un montón de cosas. ¿Por qué? Porque necesitaba irme a solas con Dios. Yo necesitaba. El resto quería estar en grupo. Pues chévere, bacán, no está mal. Ya, si uno o dos están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Sí, perfecto. Pero Dios no te va a dar un mensaje en público si estás conectado con todo mundo. Necesitas apartarte. Jesús, para escoger a sus 12 discípulos, no estuvo en una oración grupal, estuvo a solas. Entonces hay cosas que Dios te revela a solas y hay cosas que Dios hace en grupo. Cuando Dios te llama a orar en grupo es para llegar a un acuerdo para hacer algo. ¿Ya? Pero cuando te llama a solas es porque quiere darte una asignación, un enfoque y dirigirte y darte una directriz para que hagas las cosas bien. Esa es la diferencia entre estar a solas o a grupo. Entonces, ¿por qué pastor oró en el retiro a solas? Porque tenía que dar el taller de hombres y no iba a recibir revelación si estaba en el grupo. Por eso todo el mundo decía, pastor, ¿qué les dijo a los hombres? No, lo siento, damas, no les puedo decir. Pero cuente, ¿para qué? Es que quiero saber, ¿eres hombre? No, entonces. Era taller para hombres, pues qué obvio. Todas las mujeres están en un caos. ¿Qué les dijo, pastor, a las mujeres? ¿Qué les importa? No son hombres, era para los hombres. Ya. Ahí cada hombre sabía lo que tenía que hacer, se acabó. Vamos. Dios quiere alinear tu carácter. Y tienes que empezar por esto. Así como soy en casa, tengo que ser en todo lado. No tengo que ocultar las cosas. Tengo que ser un libro abierto, una carta abierta. ¿Ya? No, pues pastor, si eso, entonces mi mamá en casa es una histérica. No, pastor, mi papá es un histérico en casa. No, pues ahora acá en la iglesia, yo prefiero que pase en la iglesia porque ahí son tranquilos. Hay que empezar por ahí. ¿Ya? ¿Estamos? Déjale a Dios trabajar en tu carácter. No se trata de cuánto oras, de cuánto ayunas, de cuánto lees la palabra, de cuánto hebreo sabes, de cuántos códigos sabes, de cuántos talleres tienes encima, de cuántas enseñanzas tienes. No se trata de eso. Se trata de que realmente hayas sido mudado en una nueva persona. Así no tengas ni un solo don, ni un solo talento, ni una sola habilidad. ¿Ya? Pero tienes que tener a Dios adentro. Tienes que tener a Dios adentro, punto. Tienes que concentrarte, no en los dones, no en los talentos, no en las habilidades, en tener a Dios adentro. Así seas una persona chistosa o no seas chistoso, no se trata de ser agradable al resto. Tienes que agradarle a Dios y tener a Dios adentro. Dios el otro día me hablaba y me decía, Julio, la gente le gusta que le profeticen, pero no que le pastoreen. Les gusta que le suelten palabra profética, activación profética, pero no que les pastoreen. Y es verdad, si yo armo un congreso de activación profética, pero si armo un congreso de pastoreo, no va a haber muchos interesados. ¿Por qué? ¿Por qué a la gente le gusta más que le profeticen que le pastoreen? ¿Por qué? Porque el profeta tal vez te alinee, ¿ya? Pero el profeta pues no está lidiando contigo todos los días, no tiene que hacer esto contigo todos los días, no tiene que estarte pastoreando, no tiene que estarte dirigiendo. Solo va, te suelta y te dice, esto te dice el Señor, bla, 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 yaquidis, maquidis, y vas a ser millonario, y se va y se fue. Porque eso hacen los profetas hoy. O dicen, va a haber terremoto en todo lado. No, porque ahora esa es la moda.
Ya, hubo un sismo en Venezuela y ahora todo el mundo te profetiza sismos. Así te das cuenta cómo está el ministerio profético a nivel mundial. Se rigen por lo que pasa en redes sociales y no por lo que Dios habla. ¿No? Antes del terremoto en Venezuela no había ni un solo profeta en redes sociales que te hablara de terremoto, salvo 2 pelagatos, como se decidió. Hubo el terremoto en Venezuela y se levantaron todos los profetas de redes sociales. Uy, es que a mí me mostró que va a haber terremoto acá también, acá. ¿Por qué? Por likes, por views, por me gustan, por lo que sea, por comentarios. Gente emocional. ¿Por qué? Porque a todos les gusta que les profeticen y les digan las cosas que van a pasar. Ya, les gusta que les vean el futuro, les gusta el ministerio de brujería y de adivinación muchísimo. Porque es lo que hacen ahora la mayoría de gente que profetiza. ¿Ya? Te profetizan casa, carro, matrimonios, dinero. Es la mayoría que te profetizan, ¿no? O desastres, ¿no? Porque ahora se han levantado hasta los profetas de los últimos tiempos, los apocalípticos. ¿Ya? Pero no están dejándose guiar por el Espíritu. Pero pocos les gusta que les pastoreen. ¿Por qué? Porque el pastor te va a exhortar, el pastor te va a jalar las orejas, el pastor te va a decir las cosas con las que estás fallando y que no te gusta que nadie te diga y que te confronte y que te ponen mal genio, pero que te van a alinear. El pastor te va a hacer bajar de la nube, te va a hacer poner los pies en el piso y te está diciendo el desastre que estás haciendo en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Eso va a ser un pastor, un profeta no. Eso hacía un profeta en el Antiguo Testamento porque no había pastor. Y el único pastor que había era el que pastoreaba, literal, a las ovejas, pero a las ovejas. En el Nuevo Testamento se levantó, como decir, un ministerio pastoral como tal. Que te va a estar, por eso Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Vamos acá, pongámonos de pie.